Es un gusto poder estar una vez más acompañándoles el día de hoy. El Señor está en medio de nosotros. Es un día muy especial, un día en el cual la iglesia de Dios se reúne para poder estar en comunión con Dios. Y sabemos que el Señor hoy está en medio de este lugar y Él desea bendecirnos a todos los presentes. El día de hoy quisiera compartir un tema que creo que tiene que ver mucho con lo que estamos respirando a nuestro alrededor, no solamente a través de las noticias, de la información que llega en los grupos, quizá en los avisos, en los teléfonos, en las computadoras, en los medios de comunicación. Y precisamente tiene que ver con este ambiente de guerra que hay en nuestro país, en nuestro planeta, en este mundo. Que finalmente el conflicto bélico no tiene lugar en nuestro continente, o no tiene que ver con México en primera instancia. Se está desarrollando en el continente europeo, asiático, pero la realidad es que todos nos vemos afectados, nos vemos pues conmovidos por lo que está aconteciendo. En el pasado había guerras y había confrontaciones bélicas en diferentes partes del planeta, pero a veces no nos enterábamos en otros países, en otras zonas, en otros continentes. El día de hoy, por los medios de comunicación, pues hasta hay cámaras en diferentes ciudades para que podamos ver cómo la gente está caminando y los carros pasan y hay una cobertura las 24 horas del evento y bueno, mucha gente a lo mejor hasta con un cierto grado de morbo está al pendiente de la situación que se da el día de hoy en el continente europeo, allá entre Ucrania y Rusia, Europa, Asia. Y bueno, el título del estudio del día de hoy le he puesto, es una pregunta, dice: ¿de dónde vienen las guerras? Es una pregunta que de hecho la propia palabra de Dios la responde, hace la pregunta y la Escritura misma responde a este cuestionamiento. Y quise utilizar esta pregunta para poder titular la enseñanza del día de hoy. Oraba a Dios y le decía: Señor, ¿qué tema puedo compartir? ¿Qué tema puede ser de bendición para los hermanos, para los congregantes, para las familias? Y me venía a la mente este pasaje de la Biblia que viene en Santiago: ¿de dónde vienen las guerras? Una pregunta que hace Dios y una pregunta que el día de hoy, con el favor del Señor, con la ayuda de Dios, estaremos intentando identificar cuál es la raíz de este flagelo que está afectando el día de hoy y que lo ha hecho a través de la historia de la humanidad. Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en este día que nos bendiga. Yo te pido ahí en tu lugar que de forma sencilla le hables a Dios y le pidas que Él te pueda hablar también a tu corazón, que Él pueda tratar de una forma personal con cada uno de los presentes. Padre, en el nombre de Jesús rogamos el día de hoy tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, tu palabra, hablándonos, instruyéndonos, Señor, bendiciéndonos. Y Dios amado, que las verdades, Señor, que están aquí en la Escritura puedan ser de utilidad para nuestra caminata de la mano contigo. Háblanos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿De dónde vienen las guerras? Mateo capítulo 24, versículo número 6. Quiero arrancar con esta enseñanza citando una porción de la Escritura que escribió Mateo, haciendo referencia a una enseñanza dada por Jesucristo. Son palabras de Jesús citadas por Mateo, y dice Mateo 24, 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Son palabras de Jesucristo hablando acerca de las señales previas a su retorno, a su venida, a la segunda venida de Cristo. Y él habla acerca de las guerras y habla de los rumores de guerras. Antes de que comenzara la invasión rusa a Ucrania, ya había rumores que decían que la siguiente semana seguramente vendría una invasión. Rumores que hablaban de la nieve que estaría en su punto más sólido y que permitiría el ingreso de los tanques al territorio ucraniano. Había rumores. Y por otro lado, aseveraciones de líderes diciendo que eso no iba a acontecer, que eso no iba a suceder. Había rumores de guerras. Y el día de hoy vemos que efectivamente ha comenzado este conflicto bélico. Y Jesús dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La palabra de Dios, Jesucristo, nos habla acerca de esta señal: la violencia, las guerras, la sangre, el derramamiento de sangre a través de confrontaciones bélicas. Y la realidad es que si uno estudia un poco la historia de la humanidad, uno puede llegar a la conclusión que guerras siempre ha habido. Pero cada vez las guerras pueden tomar una dimensión mayor. Y de hecho hay tantas armas y tanto armamento bélico y nuclear y de diferentes tipos biológico que pudiéramos, o el ser humano pudiera destruir el planeta Tierra varias ocasiones, de desarrollo que ha habido en este ámbito de las guerras. Y me gustaría comentar un incidente. Tenemos una diapositiva por ahí de un evento, es la segunda diapositiva, que se dio en el mes de agosto del año de 1945. Y estoy hablando del fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Nos hemos de ubicar en el día 6 y en el día 9 de agosto, cuando fueron lanzadas bombas en dos ciudades japonesas, en Hiroshima y en Nagasaki. Una guerra que había durado varios meses, había muertos, había mucha afectación en diferentes continentes. La conocida Segunda Guerra Mundial, la cual concluyó con el lanzamiento de bombas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Nunca antes había acontecido esto. Lanzaron bombas que literalmente destruyeron muchas casas, hogares, familias, fueron afectadas, dañadas. Dos ciudades importantes de Japón fueron literalmente conmocionadas y todo el mundo quedó impactado por este acontecimiento. A los pocos días después del lanzamiento de las bombas, Japón se entregó. Japón sacó la bandera blanca y dijo: de parte de nosotros ha acabado la guerra. 1945. Aproximadamente 120,000 personas murieron de forma instantánea en estas dos ciudades. 120,000 personas perdieron la vida de una forma instantánea, inesperada. 120,000 tragedias, historias, sufrimiento y dolor que han quedado registrados en la historia de la humanidad. Pero después de que esto pasó, las muertes continuaron. Y para finales de ese año, 1945, habían muerto como consecuencia de las bombas 246,000 personas, es decir, el doble. Siguieron muriendo aún después de que esto había acontecido, pues hubo muchísima gente lesionada
y con lesiones irreversibles que finalmente los llevaron a la muerte. 9 años después de estas explosiones, particularmente en la ciudad de Nagasaki, que es una ciudad japonesa, de los 30,150 niños que nacieron, el 15% de ellos nacieron con anormalidades, con cambios, con mutaciones, con afectaciones por toda la radiación que dejaron estas bombas. 4,282 niños nacieron con deformaciones. 471 niños nacieron muertos. 1,346 tenían deformaciones óseas, musculares y nerviosas. 429 niños nacieron con deformaciones en ojos y en oídos. 8 niños nacieron sin órbitas oculares, sin ojos. 245 niños nacieron con deformaciones en la lengua y en los labios. 47 niños nacieron con deformaciones cerebrales y 25 niños nacieron sin cerebro. Una pequeña muestra de la devastación que dejan las guerras, la violencia, muerte, dolor, tristeza, duelo, nostalgia, odios, resentimientos, miseria, enfermedad. Todo esto es una pequeña muestra de la devastación que han dejado las guerras a través de la historia. El día de hoy, en otro continente, se libra una guerra entre Rusia y Ucrania. Una guerra muy dolorosa. Una guerra que ha tomado quizá pues como un enfoque un poco más mediático y los periódicos y el internet y los videos y las cámaras y la gente le está siguiendo. Y algunos inclusive pueden saber que hay guerra y no inmutarse. Seguir llevando una vida normal, sin preocupación, sin angustia, sin dolor. Cuando hoy, mientras tú y yo estamos aquí sentados escuchando un estudio, con cierta tranquilidad, se escuchan los cañones en otra parte del mundo. Y la gente llora, y las familias están huyendo, y la gente está quedando huérfana, sin cónyuges, sin hijos. Hoy hay lágrimas, hay dolor, hay horror, hay sufrimiento en otras partes del mundo. Rusia ha decidido invadir Ucrania, una nación vecina, una nación que fue parte de la extinta Unión Soviética. Las razones pueden ser muchas y el objetivo del estudio no es entrar a analizar el por qué. ¿Qué intereses hay? Que pueden ser en el índole político, militar, material, económico, racial, cultural. Puede haber muchos intereses, pero la realidad es que independientemente de los objetivos, el dolor, el sufrimiento, la muerte están siendo inevitables y están dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad y en la historia de muchas familias y de muchas personas. Como lo leíamos al principio del estudio, la profecía se cumple. Jesús habló de cierto panorama, de cierto escenario mundial que precedería su retorno. Las guerras, los rumores de guerra. Y el día de hoy no solamente acontece esto en Ucrania y en Rusia, sino en diferentes partes del globo terráqueo se están librando batallas y guerras entre naciones, entre países, entre etnias, entre cárteles, entre gobiernos, con la delincuencia, sufrimiento, muerte, violencia, dolor y vidas cegadas precisamente por esta violencia.
La palabra de Dios también nos dice que el retorno de Jesús sería como en los días de Noé. Y si tú estudias en la Biblia, ¿cuáles fueron las características de la humanidad prediluviana? Puedes identificar que la violencia había llegado a índices muy altos. La violencia, como una de las características del tiempo del diluvio, está aconteciendo el día de hoy también en medio de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo número 1. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto. Y de este pasaje me inspiré para el título de la enseñanza. Santiago 4:1. Dice aquí el autor de la carta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. ¿Cuál es la raíz de las guerras? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Verso 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Santiago está preguntándose: ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los confrontamientos bélicos? Y él responde: ¿no es de vuestras pasiones? Las pasiones se combaten en vuestros miembros. La codicia, la envidia, el buscar alcanzar algo, tener más cosas, que lleva a la muerte. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. La realidad es que las guerras tienen varias raíces o son motivadas desde el corazón. Y precisamente tiene que ver, como dice Santiago, de las pasiones que hay en el interior del hombre. Todos los seres humanos tenemos pasiones, tenemos sentimientos, tenemos emociones. Pasiones que nos pueden llevar quizá a la ira, a la indignación, a la molestia. Pasiones que nos pueden llevar a la alegría, a la risa. Pasiones que nos pueden llevar a la tristeza, a la nostalgia, al dolor. Todos tenemos pasiones. Y es normal, porque Dios dotó al ser humano con esa capacidad. Es decir, independientemente de nuestra razón, de la inteligencia, tenemos pasiones. Pero es importante, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, que no seamos gobernados por las pasiones, sino que podamos ser gobernados por principios, por valores, por principios morales que Dios ha establecido, que son buenos, que son necesarios, independientemente de que tengamos pasiones. Voy a ponerte un ejemplo. Una persona puede estar casada y ser cristiana y caminar con su esposa o con su esposo, pero eso no quiere decir que al casarse desaparecen las pasiones. Sigue teniendo sentimientos, sigue teniendo sentidos, sigue teniendo ojos, sigue teniendo gustos, sigue teniendo hormonas. Y de pronto en la caminata con su cónyuge, esposa o esposo, dependiendo la condición de la persona a la cual nos refiramos, puede tener contacto con alguien que pudiera representarle un atractivo, quizá físico, por el carácter, por la forma de ser. Y de pronto la pasión te dice: búscalo, búscala, acércate, vincúlate. Si somos gobernados por pasiones, obviamente eso va a derivar en adulterios, en infidelidades, en destrucción de hogares, en daño conyugal, en daño a los hijos. Pero si la persona que tiene pasiones se rige por principios, por valores, por la palabra de Dios, por la influencia del Espíritu Santo,
¿sabes qué va a hacer? Independientemente de lo que sienta, él va a decir o ella va a decir: estoy casado, tengo esposa o tengo esposo, tengo un pacto, tengo un compromiso. E independientemente de lo que sienta en su corazón, en su estómago, en sus hormonas, se va a abstener, se va a alejar. Y no solamente no va a buscar el acercamiento, sino que va a buscar distanciarse para no jugar con fuego. Es decir, el ser humano tiene pasiones, aún el cristiano las tiene. Pasiones que le pueden llevar quizá a la agresividad, a la violencia, a la depresión, al adulterio, a la fornicación, al robo. Pero podemos abstenernos, porque no somos guiados ni regidos por pasiones. Somos guiados y regidos por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por principios que Dios ha establecido, que son buenos y que son útiles. ¿No te ha pasado que de pronto, en ciertas circunstancias, en medio de la ciudad, una ciudad donde hay tanto estrés, tráfico, los tiempos, los horarios, el llegar, de pronto alguien te ha provocado y a lo mejor de nada pudiera darse un evento en el cual hasta la gente se mata? Solamente porque me miró feo o porque tocó el claxon con cierto ritmo y secuencia, o por cierta palabra altisonante que pudiera ser razón para cambiar mi ruta y perseguir y cerrarme y pelearme y acabar quitándonos la vida. Son pasiones, y creo que todos nos hemos sentido tentados en momento dado, pero uno puede decidir regirse por la pasión o regirse por la razón, los principios, la palabra de Dios y la influencia del Espíritu Santo. Amados, tenemos pasiones y es normal eso, pero es importante que las pasiones puedan estar subyugadas, puedan estar controladas, puedan estar por debajo de los principios que Dios nos ha dejado, que son buenos, y por las reglas morales que Dios ha establecido, que son necesarias para el funcionamiento de las familias, de la sociedad y de la vida a nuestro alrededor. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Las pasiones se exacerban, se salen de control, y eso lleva a la gente a actuar de forma violenta, irracional, inapropiada. Y en ocasiones, cuando abren los ojos, ya acabaron con su familia, ya acabaron con su matrimonio, ya destruyeron a sus hijos, ya adulteraron, ya asesinaron a alguien, ya cometieron un grave error que quizá no estaba en la mente o no estaba planeado, pero finalmente la pasión incontrolable a veces nos nubla la razón y hace que los principios se pierdan. Amados, qué importante es que podamos ser cuidadosos. No somos ángeles, somos seres humanos. Tenemos sentimientos, tenemos sentidos, tenemos hormonas, tenemos pasiones, pero por ello es importante que aprendamos a buscar a Dios y que le pidamos su ayuda para que Él sea el que nos rija, el que nos dirija, el que nos ayude, aún en medio de nuestras luchas. Un servidor tiene cerca de 30 años que conocí a Jesús, pero ¿sabes algo? En esas 3 décadas, en muchas ocasiones ha habido tentaciones fuertes a actuar de una o de otra forma, y yo sabía que si hubiera respondido a esas pasiones hubiera hecho gran daño. Amado, podemos hacerlo, podemos caer, podemos lastimar, podemos destruir, y por ello Dios nos habla para que seamos cuidadosos y que las pasiones no nos gobiernen, sino que nos gobierne Dios, que nos gobierne el Espíritu Santo, que nos rija la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la que nos ha de dirigir para tomar decisiones sabias, sensatas y prudentes, que yo sé que el día de hoy, a la luz de la sociedad, cada vez más se ven como anticuadas,
pero siempre será lo mejor. Perdona, ama, sirve, no mates, no robes, no adulteres. Haz el bien, ayuda a tu prójimo, ama a tus padres, a tus hermanos. Principios que son básicos y fundamentales para que pueda subsistir no solamente la familia, la raza humana. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Las pasiones son un punto importante, pero podemos hablar de otras áreas que menciona aquí Santiago, y habla también de la codicia. ¿Qué es la codicia? La codicia es el anhelo de tener más y más y más. Y esto puede enfocarse a lo material, puede enfocarse a lo económico, puede enfocarse al poder, puede enfocarse al estatus, a la posición. Quiero más y más y más, y estar insaciable. Y debemos tener cuidado, porque a veces el ser humano cae en el engaño de pensar que si obtiene ese plus que piensa, va a ser feliz y va a estar satisfecho. Y la realidad es que no es así. El ser humano sigue obteniendo, sigue alcanzando, sigue logrando un título, un conocimiento, una preparación, un vehículo, una casa, una cuenta en el banco, una riqueza, una herencia, un hijo. Y si piensa que ahí está la felicidad no está allí, porque mucha gente ha alcanzado todo esto y siguen estando vacíos, insatisfechos, y se sienten más miserables. ¿Por qué? Porque han alcanzado lo que pensaban que les iba a hacer felices y no son felices. ¿Qué es la codicia? La codicia es el anhelo de más y más y más, como algo enfermizo, pensando que allí está la felicidad, pensando que allí está la alegría. Y no está mal que trabajemos, que podamos ganar más, que podamos quizá aumentar o crecer en un puesto en tu trabajo por tu responsabilidad, o prepararte y obtener un estudio, un título. No está mal eso, pero la felicidad no está en eso. La felicidad está en Dios. La felicidad está en encontrar a Jesús en tu vida. La felicidad viene cuando el hombre conoce a Dios, camina con Dios y es satisfecho por la presencia de Dios en su vida. Porque si el hombre busca la felicidad en todo lo antes citado, no la va a encontrar. Riqueza, poder, material, conocimiento, belleza, relaciones. No está allí la felicidad. Por el contrario, va a provocar más amargura y miseria en su vida. Las guerras vienen en gran parte por la codicia. Dice Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia. La codicia nos habla de ese deseo de conseguir y desear más y no tener paz con lo que se tiene. Reitero, no está mal que puedas superarte, no está mal que puedas avanzar en tu vida académica, laboral, como persona, en muchos ámbitos. No está mal eso, pero no debes buscar allí tu contentamiento. Tu contentamiento tiene que estar en Dios. Y como dice el apóstol Pablo, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos, porque raíz de todos los males es el amor a las riquezas, el cual buscando el hombre cayó en muchas cosas necias, en destrucción. La codicia, querer más, anhelar más y no tener contentamiento, pensando que al obtenerlo vendrá la alegría, pero cuando se obtiene tampoco hay felicidad. Muchas guerras vienen por la codicia, por tener quizá el uranio de aquel país, por tener quizá, no sé, el titanio o el petróleo o el poder o un territorio, o quizá obtener una influencia económica, política. Muchas guerras tienen que ver con esto, la codicia del hombre. El querer más y más, ampliar su hegemonía, ampliar su poder, ampliar su dominio.
Y en este caso no estoy diciendo, o estoy hablando de un bando en particular, estoy hablando de la raza humana. Cuando el hombre no tiene a Dios y el hombre está atado a esto, a la codicia, el hombre finalmente va a pleitear, va a luchar, va a guerrear, va a tener problemas con su prójimo, va a dañar, va a destruir, va a pisotear para poder obtener, porque la codicia es una pasión que lleva a cometer muchos actos necios. ¿Cuántos pleitos familiares por la codicia? De pronto hijos que mueren los padres y comienza la codicia y empiezan las guerras, y aún después del velorio, aún después del entierro, empiezan los pleitos interminables por las propiedades. Qué triste. La codicia ha dañado relaciones cercanas, estrechas, familias, países hermanos, comunidades, porque la gente busca y busca y no tiene felicidad con lo que tiene. La palabra de Dios nos habla de la codicia como una raíz de las guerras, pero también dice: matáis y ardéis en envidia. Santiago 4:2. Matáis y ardéis en envidia. Y la envidia va muy relacionada con la codicia. La envidia es la incomodidad y la molestia al ver que otro tiene lo que tú no tienes. Y te molesta ver que otro lo tenga. Te molesta ver que otro ha logrado, ha conseguido. Quizá tiene la preparación que tú no tienes. Quizá tiene el estatus que tú no tienes. Quizá tiene, no sé, la gracia física que tú no tienes. Y empieza a haber una envidia, una molestia, una incomodidad por no tener lo que el otro tiene y sentir algo incorrecto para con la persona. Sentir molestia, sentir incomodidad. La envidia quita la paz. El deseo inadecuado de tener lo que otro tiene produce sentimientos malos en contra de aquel que posee lo que uno no tiene. Y vuelvo a enfatizar, eso no quiere decir que tú veas una persona preparada y digas: oye, yo quisiera prepararme también y ser de bendición y ser de utilidad. Pero es diferente a la envidia, porque el anhelo de preparación o de obtener algo o de conseguir algo no es malo, pero hay paz en tu corazón y lo haces con una motivación buena. El poder lograr algo para poder beneficiar, para poder suplir, para poder responder a necesidades. Y aparte no te incomoda que la otra persona lo tenga. No te produce enojo. Pero en la envidia sí hay esto. En la envidia es porque ella o él tiene lo que yo no tengo. Y eso provoca el mirar a la persona con malos ojos y el relacionarte incorrectamente con la gente que te rodea y el almacenar en tu alma sentimientos inapropiados de descontento y de enojo por la situación y la circunstancia. La envidia es otra de las raíces de las guerras. Qué importante es que tengamos cuidado con todo esto, porque pudiéramos aplicarlo en el plano de las guerras, por ejemplo, entre naciones, como la que hoy estamos viendo. Pero igualmente pudiéramos aplicarlo a los pleitos entre personas, entre familiares, entre compañeros de trabajo, entre compañeros académicos, o entre gente que en el pasado caminaron cerca de la mano, siendo amigos, y después se vuelven los peores enemigos. ¿Qué más produce las guerras? Proverbios capítulo 10, versículo número 12. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo número 12. Dice la escritura: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Mira el contraste entre el odio y el amor. El odio es un sentimiento de repulsión, de rechazo, de buscar hacer mal, de dañar al prójimo, de lastimarlo, de herirlo. Odio. El amor no busca lo suyo. El amor busca ayudar. El amor busca bendecir. El amor busca apoyar. El amor piensa en los demás. El amor
se niega a sí mismo por amor, por motivo de alguna causa legítima. Pero el odio, dice, el odio despierta rencillas, despierta pugnas, despierta conflictos, despierta pleitos. El odio. ¿Y qué es el odio? Es el almacenamiento de sentimientos malos en tu corazón en contra de alguien. Amados, todos tenemos un sentimiento o una conciencia o una noción de justicia. Y hay ciertos actos que podemos ver que pueden provocar en nosotros molestia o rechazo. Si tú ves a alguien que está abusando quizá de un anciano, si tú ves a alguien que está abusando quizá de una persona que está discapacitada y le está jaloneando, pateando, lastimando, ¿qué va a producir en ti? Lo más normal es que produzca en ti indignación y digas, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué lo está pateando? ¿Por qué lo está lastimando? Es normal. Todos tenemos una conciencia de la justicia, que es bueno o que es malo. Okay. Pero cuando alguien ante una situación de indignación está constantemente alimentándola, eso va a provocar un sentimiento continuo de molestia y de enojo en contra de la persona. Y tú puedes rechazar algo en tu corazón. Tú puedes rechazar y estar en contra de algo que se hizo en tu mente, en tu razón y en tu corazón, y no estarlo alimentando para que produzca odio en ti. Y a lo mejor hasta actuaste legalmente y hubo una denuncia, pero en tu corazón no almacenas odio, ni amargura, ni resentimientos. Y a lo mejor te lleva a tomar decisiones legales, pero no anidas en tu alma odio, amargura, rencor. ¿Cuánto daño produce el odio? ¿Cuánto daño provoca el odio? Daño entre las personas, daño en las relaciones, daño en los matrimonios, daño en los compromisos académicos o laborales, donde hay odio entre el patrón y el empleado, o entre dos subordinados que se hacen daño, se lastiman, se tiran constantemente y se ven en la mañana y están sufriendo y salen a la comida y se miran. Y ¿cuánto daño provoca? Porque el odio daña nuestro ser, daña la relación hacia afuera, pero daña nuestro ser, daña nuestro corazón, daña nuestro sistema digestivo, daña nuestro organismo, daña nuestro sueño, daña nuestra relación con Dios, porque es un pecado. Aquel que está anidando odio en su corazón está dañando su relación con Dios, porque el odio es un pecado y es un sentimiento que no agrada a Dios. Y el día de hoy vivimos una sociedad que está habituada al odio, al resentimiento, a los sentimientos malos. Y yo reitero, es normal que nosotros pueda haber rechazo a algo, pueda haber repulsión a algo, podamos no estar de acuerdo con cosas, pero de allí a anidar odio, resentimiento, amargura en nuestro corazón, eso no es correcto, eso no es bueno, ni para ti, ni para la gente que te rodea, porque la amargura contamina. Y dice la palabra que una raíz de amargura contamina a muchos. Lo dice la carta a los Hebreos. Cuidado, una raíz de amargura contamina a muchos. Y cuando alguien está amargado en contra de alguien u odia a alguien, generalmente su comportamiento, sus comentarios, sus observaciones, sus críticas van a empezar a impregnar a la gente que le rodea y van a comenzar a generar un sentimiento en otros, una raíz de amargura, dice la palabra, contamina a muchos. Curiosamente, el autor de la carta a los Hebreos dice una raíz de amargura. Generalmente las raíces son subterráneas, están por abajo de la tierra, no se ven. Es cierto, hay raíces que se ven, pero generalmente están por debajo de la tierra. Pero dice la carta a los Hebreos, una pequeña raíz de amargura puede llevarte, alejarte de la gracia y puede contaminar a muchos. Amado, tengamos cuidado con eso.
Guardemos nuestro corazón. Sí, puede haber indignaciones, sí puede haber quizá una molestia por algo que aconteció, pero no almacenemos, no anidemos, busquemos resolver las cosas. Y si la otra parte no permite que se resuelva, perdona, suéltalo, déjalo. No lo anides en tu alma, no almacenes basura en tu corazón, que te va a dañar a ti, te va a destruir. Y la persona amargada que odia lleva un peso en su alma, un peso que le daña todo el tiempo, un peso que le hace infeliz, un peso que le destruye en muchos ámbitos de su vida y aún amarga su relación con la gente que le rodea, deforma su carácter. Tengamos cuidado con esto. Los odios despiertan pleitos. Los odios despiertan rencillas, dice la Escritura. Pero el amor cubrirá multitud de faltas. Aprendamos a amar, y el amar nos llevará a perdonar. El amar nos llevará a condescender. El amar nos llevará a olvidar, o cuando menos no estar alimentando un recuerdo constante que va a provocar sentimientos malos en nuestro corazón. Y sí lo recordaremos, pero no estaremos alimentándolo, porque sabemos que eso, en lugar de hacerme un bien, me va a dañar, me va a destruir. Y yo tengo la capacidad de decidir qué voy a retener aquí. Pablo dice en Filipenses 4: en esto pensad, en lo bueno, en lo correcto, en lo digno, en lo de buen nombre, en lo honroso, en lo virtuoso. En esto pensad. Uno tiene la capacidad de decidir en qué va a estar enfocando sus pensamientos. Es cierto, pueden llegar pensamientos intrusos, involuntarios, pero finalmente uno decide si los retiene, los almacena y los anida o los espanta. Y piensa en otra cosa y se distrae y busca alguna actividad o clama a Dios y le pide su ayuda. No almacenemos cosas malas en nuestro corazón. Seamos cuidadosos, porque esto destruye nuestra relación con la gente que nos rodea y muchas veces con la gente que deberíamos amar y cuidar nuestro vínculo con ellos. El odio, los resentimientos, un pecado muy común en nuestro tiempo. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a aplicar el amor en nuestras vidas. Siguiente punto que produce las guerras: la falta de perdón. La falta de perdón, que va de la mano con el anterior. Mateo capítulo 18, versículo número 35. Dice Jesús, hablando de la parábola de los dos deudores, hablando en la parábola de los dos deudores, dice Mateo 18:35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Va a haber ofensas. Va a haber situaciones que te van a lastimar, que me van a lastimar. Y a veces son ofensas voluntarias. Y a veces son ofensas involuntarias, que la gente no tiene la intención de lastimarnos. No tenía el dolo, el pensamiento, el objetivo de herirnos, y finalmente nos hirieron. Tenemos que perdonar. Va a haber ofensas, van a acontecer, y más en un mundo hostil como el nuestro, donde la gente sin Cristo busca lastimar, busca herir, busca provocar, busca escarnecer, busca darte donde sabe que más te duele. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. El perdón es un mandamiento, y lo subrayo, Dios lo dice, es un mandamiento. Así hará vuestro Padre Celestial con vosotros si no perdonáis a vuestros hermanos de todo corazón. ¿Podemos perdonar? Claro que sí. El perdón es una decisión. Hay mucha gente que dice: es que no puedo perdonar. Y eso no es correcto. No es cierto. Más bien, habría que cambiar esa palabra y decir: es que no quiero perdonar. Porque es una decisión, es una actitud.
Es soltar algo, pero a veces soltarlo nos duele porque nos lastimó, nos hirió, nos humilló, nos hizo sentir mal. Entonces no quiero soltarlo, quiero mantenerlo aquí cerca y estarlo alimentando. Pues obviamente produce odio, resentimiento y falta de perdón. Pero cuando yo suelto eso, me libero, me da paz, me da tranquilidad, lo olvido y trae libertad a nuestro corazón. La falta de perdón produce las guerras, que va de la mano con los odios, que va de la mano con los resentimientos. Y es importante que podamos aprender a perdonar, que el perdón sea algo básico, indispensable en nuestras vidas. No solamente aprender a pedir perdón cuando me doy cuenta que he lastimado, porque a veces llegamos a lastimar y ofender. Y muchas ocasiones sin haber premeditado hacerlo, sin que haya habido intención. Mucho más si hubo intención. Hay que aprender a pedir perdón. El pedir perdón debe ser algo cotidiano en nuestras vidas, porque muchas veces nos daremos cuenta que hemos lastimado, inclusive habiendo querido hacer el bien, sin haber planeado lastimar, sin haber planeado herir, por un olvido quizá, por una distracción, por una palabra imprudente quizá, por una broma insensible. A veces llegamos a lastimar. Debemos pedir perdón. Que el perdón sea algo normal en nosotros. Que no lo veamos como algo raro y extraño en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón? Ay, no me acuerdo. 2001, 2002, no, debe ser algo constante. Reitero, a veces llegamos a lastimar sin querer hacerlo. Y si me doy cuenta que lo hice, me acerco y pido perdón. Que sea algo normal en mi vida. Eso ayudará a que haya paz. Las guerras vienen porque no hay perdón. No hay perdón porque no se sabe pedir perdón. Y hay guerras porque no se sabe perdonar. Que podamos aprender a pedir perdón y que podamos aprender a perdonar, que son dos cosas diferentes. Si alguien viene a pedirnos perdón, que pueda haber perdón en nuestro corazón. Y escúchame, aún si no te pidieran perdón, qué importante es que perdonemos. Mucho más si te piden perdón. Pero aún si alguien no te pide perdón y te hizo algo malo, hay que perdonar. Y eso no quiere decir que voy a aplaudir lo que hizo. No quiere decir que lo voy a celebrar. No quiere decir que lo voy a apoyar para que lo siga haciendo. No, pero he perdonado en mi corazón, lo saqué. No lo he almacenado en mi alma. Y si el día de mañana me lo topo y tiene necesidad, aquí hay una mano para poder ayudarle y ganar con el bien el mal que se ha recibido. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios busca, que pueda haber perdón. El perdón es un mandamiento. Y la parábola aquí citada por Jesús es la parábola de los dos deudores, donde un hombre le pidió perdón a un señor al cual le debía muchísimo y fue perdonado. Pero luego se encontró un consiervo que le debía muy poco y no lo perdonó. Y cuando el hombre rico que lo había perdonado se enteró de que él no había perdonado a un consiervo, le dijo: siervo malvado, todo aquello que yo te perdoné y no pudiste perdonar a tu hermano, ¿sabes algo? Ahora me vas a pagar toda la deuda que tenías. Todo lo que te perdoné, ahora me lo vas a pagar. Y dice: así hará vuestro Padre Celestial con aquel que no perdone a su hermano de todo corazón. Amado, el perdón es un mandamiento. El perdón es una decisión. Tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la facultad de hacerlo. Y mucho más si buscamos la ayuda de Dios. Independientemente de lo que haya pasado, puede haber eventos muy traumáticos y muy difíciles,
Pero ¿sabes algo? Tenemos un Dios bueno y todopoderoso que ayuda a aquellos que le buscan y nos llama, pero también pone calzado en nuestros pies para que podamos caminar en ese sendero al cual Él nos invita a andar. La falta de perdón es otra de las causas raíces de las guerras, los pleitos y los conflictos. ¿Cuántas veces en medio de las familias llega a acontecer esto? Proverbios 18, 19. Proverbios 18, 19. Dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y llega a acontecer en medio de las familias. Y yo lo digo con vergüenza, porque un servidor, antes de conocer a Jesús, yo tengo un hermano que hoy amo mucho, pero antes de conocer a Jesús, qué mala relación había entre los dos. Rivalidad y pleitos, y llegó a haber peleas y golpes y algo muy triste. Pero cuando llegó Jesús a nuestras vidas, las cosas cambiaron. Pero esto llega a acontecer entre hermanos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Algo duro de resolver, algo duro de entrar, algo duro de poder superar. Una ciudad fuerte. Y esto puede aplicarse, hermanos biológicos, pero a veces también en hermanos en Cristo. Y es algo muy lamentable, que jamás debemos permitir que acontezca, que entre hermanos en Cristo, que han sido redimidos por la sangre de Jesús, que están caminando con Dios, de pronto pueda haber una diferencia que los lleve a tener problemas y dificultades, que daña su relación entre ellos y obviamente su relación con Dios. Claro, porque si no amo al que veo, ¿cómo amo al que no veo? Dice 1 de Juan. Tiene que haber amor por mi hermano, aunque piense diferente que yo, aunque actúe distinto que yo, aunque me haya hecho, aunque no me haya pedido perdón. Qué importante es que aprendamos a guardar la relación entre los hermanos y jamás permitir que se dañe. Porque una casa dividida, ¿qué dice? No puede prevalecer. Un reino dividido no puede prevalecer. Una casa fracturada. Y esto puede aplicarse también a la casa de Dios, a la iglesia. Y lo comento, no porque mira el hermano fulano y la hermana sultana, no, porque es algo que se da en la Biblia. El apóstol Pablo tuvo que entrar muchas veces a resolver problemas en la iglesia de los Corintios, en la iglesia de los romanos. Evodia, Síntique. Había problemas, había dificultades. Él mismo se vio envuelto en un problema con Bernabé, que llevó a que hubiese una rispidez por Juan Marcos, y acabaron distanciándose. Y finalmente, si tú lees la Biblia, volvieron después a reconciliarse, tanto Pablo con Bernabé y Juan Marcos, y a trabajar juntos y a estar unidos. Amado, qué importante es eso. Que no permitamos que el enemigo venga a traer ruptura en medio de la casa de Dios. Y si en momento dado ha habido algo que ha provocado algo en contra de mi hermano, seamos prontos en resolverlo. Seamos prontos en resolverlo. En cuanto dependa de vosotros, procurad estar bien con todos los hombres. Si de la otra parte no hay interés, ya no puedo hacer yo algo. Pero de mi parte tiene que haber esa disposición. No permitamos que esto venga a dañar la relación entre los hermanos. Y aún pudiera decirlo, aún en medio del ámbito cristiano, a veces porque un grupo es acá, otro grupo allá, y empieza a haber pugnas y verse mal, porque soy de este grupo y yo soy de este otro. No, amados, somos de Cristo, somos de Jesús. Independientemente del lugar o el inmueble o el nombre, si hay una experiencia con Dios, si hay una entrega a Cristo, si la sangre de Jesús me lavó de mis pecados,
si hubo un arrepentimiento y un nuevo nacimiento por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo. Independientemente de donde estén, son mis hermanos. Son mis hermanos. Y es importante que haya esto. Todo reino dividido no puede prevalecer. Y si mantenemos esto puede dañar la obra, el avance. Son tiempos en los cuales el reino de las tinieblas está caminando rampante. Y la iglesia tiene que brillar. Tiene que brillar. Y a veces este tipo de pecados frenan la obra de Dios y dañan el testimonio de Dios en medio de las personas. ¿De dónde vienen las guerras? El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Qué otro punto produce las guerras? Va de la mano. La falta de comunicación. Es decir, cuando se cierra el diálogo, cuando no hay comunicación, no se arregla algo. Generalmente cuando hay un conflicto entre dos hermanos, si llegan a platicar, lo más común es que se resuelva. Por eso está Mateo 18. Si tu hermano pega contra ti, ¿qué dice? Habla mal de él. Platícaselo a todos. ¿Así dice? No, ¿verdad? Si tu hermano pega contra ti, ve con él. Tú y él solos. Habla con él. Y si no te oyere, entonces llama a testigos. Y si no los oyere, ¿pero por qué lo hace Dios? Porque generalmente en la experiencia que hemos visto en las iglesias, cuando alguien hace eso, se resuelve, se arregla. Pero cuando alguien se brinca eso, trae mayores conflictos. La falta de comunicación. Que podamos buscar el diálogo, porque evitar el diálogo acrecenta la posibilidad de que haya pleitos, problemas, guerras, luchas. Ya no hay comunicación, ya no hay diálogo, ya no hay posibilidad de buscar soluciones. Entra la violencia. La falta de comunicación. Proverbios 25:8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 25:8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero. Háblalo con él. Arréglalo con él. Y no descubras el secreto al otro. No lo estés difundiendo si no has platicado con la persona. No sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda recuperarse. ¿Qué crees? Fulano está hablando mal de ti. Ya dijo esto y esto y esto y esto. Y aparte el teléfono descompuesto lo deformó. Y ya te estás apenado, ya no quieres ir, ya no puedes verlo, ya se enteró de lo que dijiste, ya no sabes cómo acercarte. No, es que no fue así, es que, mira, la verdad es que sí lo dije, pero, amado, trata tu causa con tu compañero. No entres apresuradamente en pleito. No sé que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero. Habla, resuélvalo, ve con él y arréglalo. Qué importante es la comunicación. En las familias, la comunicación es básica. En los matrimonios, la comunicación es indispensable. Matrimonios que saben hablar, que saben dialogar y que buscan hacerlo con paz, generalmente son matrimonios estables. Pero matrimonios donde no hay buena comunicación, a veces cosas tan pequeñas e insignificantes provocan rupturas y daños irreparables, porque se cierra la comunicación. Amados, la falta de comunicación es una de las causas, de las raíces de las guerras. Busquemos la comunicación, busquemos hablar las cosas, busquemos el diálogo. Es cierto, no siempre encontraremos a alguien con oídos atentos para oír, para escucharnos, pero finalmente intentémoslo, que no quede en nosotros. Finalmente, Dios puede cambiar las circunstancias el día de mañana, o podemos encontrar una reacción apropiada y se arreglan las cosas, se resuelven. Hay perdón, hay reconciliación, hay restauración,
Hay renovación de los votos, pero la falta de comunicación, ¿cuánto daño produce? ¿Qué más produce las guerras? Proverbios 22:10. Proverbios 22:10. Dice: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. El escarnio. La gente que está habituada a escarnecer, a reírse, a burlarse, a menospreciar, a lastimar con palabras, con expresiones, produce pleitos, produce guerras, produce rencillas, produce pugnas. Tengamos cuidado con esto. Es cierto, a veces hay bromas y podemos reírnos, platicar, recordar cosas, pero es diferente reírte con a reírte de, ¿no? Me estoy riendo con me estoy riendo de. Si me río con, nos estamos riendo de algo juntos, estamos pasando un buen momento juntos, estamos divirtiéndonos de algo finalmente. Pero si me río de, es lastimar a la persona a la que me río. Es herirla, es traumarla, es afectarla, es dañar la relación. Y dice la palabra: quita el escarnecedor y saldrá la contienda. Se acaba el pleito y cesará el pleito y la afrenta. Se acabará la guerra. Es decir, el escarnio daña, el escarnio destruye. Que no nos sentemos en la silla de los escarnecedores. Si me doy cuenta que algo puede destruir, es mejor abstenerme. ¿Qué más produce las guerras? La falta de humildad. Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. Dice la Biblia: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. O sea, la soberbia produce contienda, la soberbia genera contienda, promueve contienda, concibe contienda, da a luz la contienda. O sea, cuando alguien es soberbio, altivo, tenderá a humillar, tenderá a mirar para abajo, tenderá a escarnecer, tenderá a menospreciar, tenderá a herir, tenderá a pisar al otro. La soberbia produce contiendas. ¿Qué es lo contrario? La humildad. Que busquemos la humildad. Nuestro mayor ejemplo de humildad es Jesús, que siendo el Dios se hizo hombre. Y se hizo hombre por amor a la humanidad. Y estuvo dispuesto a ir a la cruz, la muerte más vergonzosa, para darle a la raza humana la oportunidad de la vida eterna. Que cuando lo acusaban y señalaban, callaba. Y como dice la Biblia, cayó de amor. Cayó, guardó silencio por amor, callará de amor. Cayó Jesús y guardó silencio por amor a la humanidad. Amado, la soberbia produce contiendas, la humildad nos lleva a la paz. Proverbios 30:33. Proverbios 30:33. Dice la Escritura: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. O sea, es un procedimiento que conoce la gente que trata con lácteos. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre. Si se suena muy fuerte, pues comienza la hemorragia. Es algo muy cotidiano. Y el que recio se suena las narices sacará sangre. Y entonces enfoca el proverbio y dice: y el que provoca la ira causará contienda. El que provoca, busca provocar, busca atizar, busca lastimar, busca herir. Tengamos cuidado con eso, porque la provocación genera pleitos. Y a veces dos enemigos pueden volverse tan amigos. Hay una anécdota de una guerra que se dio en un invierno riguroso, en una guerra conocida como la guerra ruso-japonesa en Manchuria, siglos atrás. Y se dice que un cosaco, es una persona que venía de los rusos, enviado para hacer un reconocimiento, vio venir tras sí a un soldado de caballería japonés que a galope tendido le perseguía, blandiendo su sable
O sea, traía un sable inmenso que usaban los japoneses y venía a galope. Y el otro venía también, el cosaco, venía en su caballo. Y dice que cuando vio al japonés comenzó a cabalgar a todo galope. Y el otro venía atrás con el sable así brillando en medio de la nieve. Estaba helado el lugar. Ya era tarde y empezaron a correr y a correr, y el japonés venía atrás y el otro corría más rápido en el caballo, huyendo, y fueron pasando los minutos y las horas, de tal forma que los caballos comenzaron a agotarse y empezaron ya a caminar en medio de la nieve. E iban bien cerca, pero finalmente iban así, ya caminando, y otro venía hacia atrás, y el caballo de enfrente iba lento y el de atrás también, y no podía alcanzarlo. Y empezó a caer la noche, y cuando se dieron cuenta, empezaron a observar a su alrededor que llegó un lobo, otro lobo, y de pronto ambos estaban rodeados por un grupo de lobos que los había visto como presas. De tal forma que al verse rodeados empezaron a acercarse el uno al otro y empezaron a compartirse las armas para poder defenderse. Y de pronto los enemigos se volvieron aliados y empezaron a luchar en contra de los lobos. Fue una lucha muy demorada, muy tardada, pero finalmente encendieron una hoguera inmensa que hizo que huyesen los depredadores. Y dice la anécdota que estos enemigos terminaron abrazándose y haciendo las paces. Amado, aún los más acérrimos enemigos, con el perdón y la reconciliación, pueden volverse cercanos. Tenemos un monumento, pero no es ese no es. Ahorita voy a explicar a qué se refiere ese. Aún los más acérrimos enemigos pueden volverse los mejores enemigos. Dice Jesús en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. ¿Quién es un pacificador? El que busca la paz, no el que busca la guerra, no el que busca el pleito, no el que busca la agresión. Bienaventurados los pacificadores, el que busca la paz con su hermano, con su amigo, con su vecino, con su cónyuge, con la gente que le rodea. Y yo sé que este pasaje podemos aplicarlo a los que predican la palabra, porque la predicación del evangelio lleva a la gente al arrepentimiento y a hacer las paces con Dios. Sí, puede aplicarse también a ellos. Pero también el pacificador busca la paz, no busca la guerra. Seamos pacificadores, no busquemos el pleito, no busquemos la guerra, la amargura, el resentimiento, el escarnio, la soberbia, la falta de comunicación, todo lo que hemos estudiado. Busquemos la paz. ¿Seremos tentados? Claro que sí. Pero estos principios nos han de servir para poder superar las vallas que encontremos en nuestra caminata. Y aquí quiero hablar de precisamente la diapositiva que pusieron, que es un monumento donde hay 2 soldados. Y este es un monumento que se elaboró en inspiración a un evento histórico que es conocido como la Tregua de Navidad. En la Primera Guerra Mundial, vísperas al 25 de diciembre de 1914, el 24, el 23, hubo una tregua. Era una guerra entre varios países, varias naciones, y entre ellas Inglaterra peleaba en contra de Alemania. Eran enemigos, había muchas naciones involucradas. Pero en este momento, en esta tregua, en la Primera Guerra Mundial, al ser vísperas de la Navidad, comenzaron a detenerse las balas. Las detonaciones fueron disminuyendo. Y de pronto, de forma no pactada, empezó a haber un silencio en los campamentos que peleaban el uno contra el otro de forma cercana. Y repentinamente, en el campamento alemán, empezaron a cantar: noche de paz,
Noche de amor. En alemán, obviamente. Y cuando los ingleses oyeron eso, empezaron a entonarlo en inglés. Silent night. Y empezaron a cantarlo. Y se fueron uniendo las voces de los alemanes y de los ingleses. Y empezaron a entonar villancicos, que cada uno identificaba por las melodías, pero en idiomas distintos. Y de pronto un valiente salió de las trincheras y otro del otro lado. Y empezaron a abrazarse. Empezaron a compartir chocolate y artículos que tenían. Empezaron a cavar juntos orificios para enterrar a los muertos. Empezaron a curar a los heridos. Y se dice que aún en esa tregua de la Navidad, inclusive sacaron un balón y se pusieron a jugar fútbol, los alemanes contra los ingleses. Y dice por allí una anécdota que Alemania ganó 3-2 en la tregua de la Navidad. Duró varios días. Y dicen que después de esto, varios campamentos ya no podían pelear igual. Y en otros lugares, lamentablemente, volvieron a la guerra. Pero para que podamos ver lo que puede ser una actitud correspondida y mutua, y lo que puede hacer la influencia del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que vino a la tierra. Y dice la Escritura: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A eso vino Cristo, a traer la paz. No la guerra, no los pleitos, no las amarguras, no los odios, sino la reconciliación, el amor, la comunicación, la humildad y sobre todo paz con Dios. La reconciliación del pecador con Dios a través del arrepentimiento y a través de la fe en Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quien por su muerte rasgó el velo de arriba abajo y que nos permite hoy acercarnos al lugar santísimo y tener comunión con Dios de nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amado, a eso vino Jesús, a traer la paz, a traer la paz, no la guerra, no la violencia, no los odios. La tregua de la Navidad, la cual inclusive llevó a que se levantasen monumentos como el que fue visto en la imagen adelante. Mateo 5:25, termino. Dice la Escritura, son palabras de Jesús: ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estás con él en el camino. O sea, aprovecha que estás con vida, tienes vida y esperanza. Hoy puedes reconciliarte, hoy puedes pedir perdón, hoy puedes hacer las paces, hoy puedes acercarte a tu familiar, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu hermano en Cristo con quien hay problemas. Y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. No lo postergues, no lo dilates. Pronto, dice Jesús, entre tanto que estás en el camino. Estás con vida. Hay esperanza, gloria a Dios. Hay esperanza. Ponte de acuerdo. Reconcíliate. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Sí, hay consecuencias por el pecado. Aquí en la tierra hay eternas. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de caminar con Él y hacer las cosas bien. Amado, hoy tenemos la oportunidad. Aun cuando las cosas se ven más difíciles y más complicadas, hoy tenemos la oportunidad. Y Dios está dispuesto, Dios está deseoso y Él quiere intervenir aun cuando las circunstancias son difíciles y adversas. Déjame terminar platicándote una anécdota. Había dos hermanos que eran muy amigos y cercanos. Y de hecho crecieron, se casaron y eran vecinos en una comunidad
Pero un día hubo un problema entre ambos. Y hubo un pleito que los llevó a tener un conflicto muy profundo entre los dos. A tal grado que dejaron de hablarse y empezaron a odiarse. Eran vecinos, vivía uno delante del otro. Una casa, un patio, una porción de tierra separaba la casa de uno de la casa del otro. Pero fue tal el enojo que había entre los dos que uno de los hermanos decidió desviar el cauce de un río que pasaba cerca de la casa de ambos. Y lo desvió de tal forma que el río corrió en medio de las dos casas. O sea, forzó a que hubiese un río de separación. Es decir, él forzó las circunstancias naturales para que el río corriese en medio de las casas, para que ya no hubiera comunicación entre ellos, que él se quede allá, yo me quedo acá, cada uno con su amargura, con su odio, con su resentimiento y su falta de perdón. Y el otro hermano, cuando vio que puso el río, se enfadó mucho, se enojó mucho y dijo: él puso el río, yo voy a hacer algo más agresivo todavía. Y contrató un carpintero y le dijo: por favor, tengo aquí en este depósito, en este cuarto, mucha madera. Por favor, hazme una barda de madera, así al cauce del río de mi lado, una barda enorme de madera que no permita que ni siquiera nos veamos ya. Una muralla, una barda alta, para que sea una separación definitiva. Contrató al carpintero, le dio el dinero, le dijo: aquí está esta bodega, use toda la madera que requiera. Y se fue a la ciudad a comprar sus bienes. Cuando regresó en la tarde, se frotaba las manos para ver la enorme barda y sentir la alegría de pensar en su hermano del otro lado, que ya no podría mirarle. Pero cuando llegó, sus ojos se abrieron y quedó azorado con lo que veía. Si ponemos la diapositiva, en lugar de ver una barda, vio que el carpintero había construido un hermoso puente. Un hermoso puente había sido construido de un lado al otro. Y el que contrató al carpintero le dijo: ¿qué hizo? ¿Cómo que construyó un puente? Yo quería que hubiera mayor separación. Y se subió al puente diciendo: mira lo que estás haciendo, como un puente. Y cuando el otro hermano lo vio, salió de su casa y corrió al hermano así con lágrimas y le dijo: hermano, no puedo creerlo, eres un tipazo. Yo desvié el cauce del río y tú has formado un puente ahora. Y lo abrazó y le pidió perdón. Y el hermano que había contratado al carpintero se quedó helado y empezó a llorar también, y se abrazaron y comenzaron a llorar ambos. Se pidieron perdón, se reconciliaron y no se podían soltar. Y cuando de pronto el hermano mayor que había contratado al carpintero volteó, se dio cuenta que el carpintero se iba. Y dijo: no le he pagado y no quiero que se vaya. Hay mucho trabajo aquí. Es un buen trabajador. Y corrió a alcanzarlo y le dijo: ¿a dónde se va? No se vaya, quédese. Y le dijo el carpintero: lo siento, tengo que irme. Aún tengo muchos puentes por construir. Aún hay muchos puentes por construir. En las familias, en las iglesias, quizá en tu vida. Él es el carpintero. Se llama Jesús. Y quiere que aprendamos a caminar en este camino de paz. Dice la carta a los Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy tenemos la oportunidad de caminar de esta forma. Hoy es tiempo de guerra, pero en nosotros puede haber paz.
Y podemos buscar la paz. Y podemos buscar el diálogo. Y podemos buscar el perdón. Y podemos buscar la reconciliación. Hoy podemos hacerlo. Y si Dios te está hablando, yo no conozco tu vida y tu corazón, pero si Dios te está hablando en alguna área, en particular, pronto reconcíliate. Pronto ponte en paz. Pronto arregla las cosas. No lo dilates. Hoy estás en el camino. Hoy hay esperanza. Y para eso vino nuestro Salvador. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Amado, es muy triste lo que está pasando hoy en Ucrania. Hay mucha gente muriendo. Hay mucha gente huyendo, aterrada, sufriendo, niños, familias, personas que el día de hoy se están quedando sin esposos, sin padres, sin amigos, sin abuelos. Pero ¿sabes algo? Esa guerra no es un evento que sea exclusivo de Rusia y Ucrania. Esa guerra se está repitiendo en muchas vidas, en muchos círculos sociales, donde de pronto hay destrucción, hay heridas, hay daños, hay lesiones, hay afectación. Amado, hoy Dios te dice, perdona, pide perdón, olvida, reconcíliate pronto, estás en el camino, sé humilde, busca el diálogo, no provoques, aléjate de la silla de los escarnecedores. Ama. Ama. Esta es la principal señal de la iglesia de Cristo. No es la doctrina. No es que conocen mucho o hacen una perfecta exégesis o que saben de escatología o de apologética o de griego, hebreo, arameo. Es que aman. Aman a Dios con todo su corazón. Aman a su prójimo como a sí mismo. Se dan por los demás. Agradan al Señor. Y sí, obedecen los mandamientos, pero por amor. Por amor a aquel que dio su vida por nosotros. Y hoy tenemos una oportunidad de vida eterna. Porque hubo alguien que buscó la paz con la humanidad. Pudo haber buscado la justicia nada más, pero buscó la paz. Y dejó el cielo, dejó la gloria y se humilló. Y nos amó. Y dio su vida hasta la muerte por ti. Y ahora en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pidió perdón por aquellos que le herían, por aquellos que le mataban, por aquellos que le traicionaban y le entregaban. Amados, Él es el carpintero, el constructor de puentes. Cuando hemos querido levantar una barda, Él ha construido puentes. Oh, que podamos tener la humildad para la reconciliación, para el perdón y para seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos hablas. Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor.
Gracias, Dios amado, por lo que tú nos hablas. Que esto pueda llevarnos, Señor, a caminar contigo agradándote en todo, Señor. Que esto pueda bendecir a tu iglesia, Señor, en este lugar y en todo lugar donde se escuche esta verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga hablando, Señor, y llevándonos a caminar en este sendero, Señor. Te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Ven y llénanos, Señor. Ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo. Todas tus tristezas, entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Aleluya, que así sea, Señor. Ven y lléname, ven, llénanos y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo.
esto no pueda quedarse en una mera emoción, te pueda llevar a tomar decisiones radicales, que te lleve a restaurar tu relación con gente con la cual se dañó tu amistad, tu comunión, que te lleve a buscar la paz con aquellos que te rodean. Dios está en medio de nosotros. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, Señor. Ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, Señor. Gracias por lo que nos hablas, Señor. Cumple tu propósito en medio de nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor. Son tiempos de violencia. Son tiempos de amargura, de resentimientos y de odio. Una estrella cayó en los mares y amargó las aguas, y su nombre era Mara. Son tiempos de amargura, Señor. Que nuestro corazón pueda ser guardado de ellos, Señor. Que podamos perdonar, que podamos amar, que podamos brillar en medio de las tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor. Haz la obra en cada vida aquí presente, Señor. Y aunque nos escucha a la distancia, Señor, tú estás aquí y estás allá también, Señor. Haz la obra, Señor. Enséñanos a caminar, Señor. Bendice nuestras casas. Bendice a tu iglesia en este lugar y en cada lugar, Señor. Bendice a tu pueblo. Gracias por tu palabra, Señor.